Werin sufre uno de los peores casos de amnesia del mundo. Sé lo que se siente al estar muerto. Día y noche es lo mismo, no hay diferencia entre los sueños ni nada de eso. No tengo sentidos, mi cerebro está completamente inactivo, sin sueños ni pensamientos de ningún tipo. Clive era un afamado director de orquesta residente en Londres cuando le afectó un virus en 1985. Algunas partes de su cerebro, incluyendo la memoria, fueron completamente fulminadas. Sin embargo, su capacidad musical permaneció intacta. ¿Se siente diferente cuando toca música? No he escuchado una sola nota desde que estoy enfermo. No sé cómo es tocar música. Cuando uno está inconsciente. Ha tocado para nosotros hace unos 2 minutos. No soy consciente. Es algo completamente desconocido. Nunca he escuchado una sola nota aquí. El caso de Clive impresionó a millones de personas cuando se hizo un documental sobre él en 1986. Solo y confundido en el hospital y sin su memoria, a la única persona que reconocía era a Deborah, su mujer. What's been wrong? Can you just tell me what the illness has been? I mean, I really can't go through this. I'm actually conscious now for the first time. I just want to find out what the bloody hell they've been doing, what's been wrong with me. Because I haven't a fucking clue. I've never seen anyone at all. 20 años después, Clive tiene una memoria de 7 segundos antes de que su mente vuelva a quedar en blanco. ¿Cómo ha sido la vida para Clive y su familia? El hombre con 7 segundos de memoria. ¿Sabe que estamos haciendo una película sobre usted? No, no lo sabía. Primera noticia. Le estamos grabando para un programa de televisión. ¿No? Vaya, supongo que entonces tendré que estirarme algo más, como si fuera de una clase social alta. Porque es usted muy famoso. ¡Qué tontería! Sois muy chistosos, ¿eh? ¿Vosotros dos también os estáis riendo? Hace 20 años se hizo una película sobre usted. No. Justo después de que enfermara. Se llama Prisionero de la Conciencia. Santo cielo. Y 20 años después vamos a hacer otra película sobre usted, porque la anterior la vieron millones de personas a quienes les gustaría saber cómo se encuentra ahora. Santo cielo. Le conocen millones de personas. ¡Qué vergüenza! Y ahora saben demasiado sobre mí. Llevamos viniendo a verle varias semanas. Ya veo. ¿Y les pagan por venir? Afortunadamente sí. ¡Hurra! Clive tiene 67 años y vive en una unidad de lesiones cerebrales donde está constantemente atendido. Su mujer Deborah vive en Reading, a 136 kilómetros. La enfermedad ha impedido que puedan vivir juntos durante los últimos 20 años. Muy bien, señor Werin. Si Clive saliera por la puerta, sin vigilancia, sin compañía, sería como si se separara de una nave espacial. Como si estuviese caminando por el espacio y de repente se rompiese la cuerda, de modo que ya nunca más podría volver. ¿Clive conoce su propio nombre? Sí. ¿Sabe la edad que tiene? No. ¿Sabe dónde vive usted? No, no tiene ni idea. ¿Sabe en qué trabaja? No, ni idea. ¿Sabe en qué día vive? No. ¿Sabe la fecha? No. ¿Puede leer un libro? No, porque no recuerda la penúltima frase. ¿Puede ver una película? No. Puede ver el rugby o el cricket. No sabe quién juega o la puntuación, pero cada golpe, cada intento, le resulta satisfactorio de ver. Ahora Clive tiene islas de memoria. Al igual que nosotros montamos en bici o conducimos un coche sin recordar cómo aprendimos, Clive puede tocar y responder a la música porque su destreza musical innata no ha sido totalmente aniquilada por el virus. Deborah visita a Clive una vez al mes. ¿Qué
¿Qué tipo de hombre es? Apasionado, muy cariñoso, divertido, muy cómico y muy modesto. Humilde. No quiere ser una molestia para nadie. A menudo me pide disculpas y me dice, tengo que haber sido un tremendo engorro para ti. Lo siento, o sea... Me conoce. Puede que no recuerde nada sobre mí, pero me conoce. Sabe cómo soy y bueno... Seguimos siendo un equipo. Sé que suena raro cuando nos vemos tan poco, pero seguimos formando un gran equipo. ¿Qué significa para ti que Deborah venga a visitarte? El paraíso llega a la tierra. ¿Y qué significa para ti que Deborah no venga a visitarte? No lo sé, nunca he sido consciente desde que enfermé. No sé qué he estado pensando cuando no ha estado aquí, pero nunca la he visto antes. Nunca he oído una palabra. ¿Pero me estás viendo ahora? Sí, nunca he visto a un ser humano desde que me puse enfermo. Sois las primeras 4 personas que veo en, ¿qué? 30 años. Y es que estar inconsciente no es muy agradable. ¿Qué significa estar inconsciente? Es lo mismo que la muerte. No existe diferencia entre la noche y el día, ningún pensamiento. El día y la noche son lo mismo. ¿Y qué significa el amor, señor Waring? En el tenis nada y en la vida todo. Buena respuesta. Eso es el amor. El amor lo es todo. Clive se puso enfermo antes de que él y Deborah formaran una familia, pero Clive tiene 3 hijos de su primer matrimonio. Pensaba que mi padre era una persona maravillosa y casi siempre ausente porque mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Pero cuando le veía siempre estaba contento, muy generoso y muy risueño. Y todos le echábamos de menos. Nunca me he atrevido a preguntarle si sabe cómo me llamo. No sé si por miedo hacia él o por miedo hacia mí. Pero nunca le he preguntado si recuerda mi nombre. Sabe que soy su hijo y siempre me dice que debería tener cierta altura porque es la que tenía cuando se fue de casa. Oigo música en la distancia. ¿Qué música escucha? Con la enfermedad, Clive sufre de alucinaciones auditivas. Lo que más me cuesta asumir es que el coloso intelectual que era mi padre ha quedado reducido a jugar con las letras de las matrículas de los coches. Solo queda una mínima fracción de lo que era. Hace 20 años, Clive era un conocido músico, director de orquesta y productor de Radio 3. Era un director de orquesta muy carismático. Trabajaba en un campo en el que no paraba de innovar. Transcribía de manuscritos originales y recreaba, por ejemplo, la música de una comida que habían celebrado el duque de Baviera y su suegra. Lo que llevaban puesto, lo que comieron, la música que escucharon, y solo entonces ya hacía el programa de radio. Consumía toda su energía. No tenía tiempo para dormir. No había fines de semana. Volcaba todo su ser en su trabajo. Todo el mundo le decía, Clive, para el ritmo. Pero no podía. Nadie podía sospechar que Clive estaba a punto de convertirse en uno de los casos de amnesia más extremos del mundo. El viaje de Clive hacia la lesión cerebral comenzó espantosamente rápido en una semana de marzo de 1985, cuando un día llegó a casa del trabajo colorado y febril. El sábado apareció el dolor de cabeza. El martes seguía sin mejorar y era incapaz de dormir, tenía 39 de fiebre. El miércoles estaba completamente perdido y no recordaba el nombre de Deborah. Su temperatura era de 40 grados. Los médicos entraban y salían. Un día Deborah le dejó durmiendo y cuando volvió, Clive había desaparecido de la casa. Lo llamé y no hubo respuesta. Fui al dormitorio. La cama estaba vacía y supe que algo terrible había sucedido.
Deborah estuvo varias horas llamando a hospitales y comisarías de Londres. Nadie había visto a Clive. Nos sentamos durante siglos y luego la voz de un hombre. Sonó el teléfono y la voz de un hombre preguntó: ¿Es usted la señora Waring? Sí. Tenemos a su marido. Gracias a Dios. Clive había salido, perfectamente vestido, con un abrigo y el Times bajo el brazo. Había llamado a un taxi, pero no se había podido acordar de dónde vivía. El taxista le había dejado en la comisaría de West Hampstead y la policía lo había rastreado por su tarjeta de crédito. Así que fuimos para allá y le llevamos a casa. Y Clive fue a cruzar la valla y yo le dije: no, es allí. Y él dijo: ¿aquí es donde vivimos? Y yo le dije: sí. Y no reconoció el edificio. 2 médicos visitaron el edificio y concluyeron que Clive era víctima de una terrible gripe que azotaba el norte de Londres. Pero el viernes por la mañana no me contestaba. Y le cogí el brazo y estaba flácido. O sea que volví a llamar al médico y le dije que estaba flácido. Está flácido. Venga aquí ahora mismo. Y el médico vino. Miró a Clive, marcó el 999, salió por la puerta, bajó las escaleras y cuando llegaba al rellano se giró y dijo: es el caso más extraño que he visto jamás. Fuimos al hospital y recuerdo caminar por entre aquellas puertas de goma y transparentes como válvulas. Y cuando esas puertas se cerraron detrás de nosotros, fue como saber de repente que nuestras vidas se habían terminado. Una vez que Clive ingresó en el hospital de St. Mary, los médicos trataron de aliviar la fiebre y le hicieron pruebas de todo tipo. Descubrieron que el cerebro de Clive estaba siendo atacado por el virus herpes simplex. En ocasiones, este virus cruza la barrera de sangre cerebral y se introduce en el cerebro. Nadie sabe cómo o por qué. Es increíblemente poco común. Sucede solo una vez entre 1 millón. Y causa una inflamación en el cerebro que se llama encefalitis. Por lo que contaron los médicos de las fiebres que había tenido y lo enfermo que había estado, me preocupaba mucho que no fuese a vivir. Estaba bastante convencida de que había venido para ver a mi padre morir. Pero luego no lo hizo. Clive fue medicado con un nuevo medicamento llamado Ciclovir, que salvó su vida, pero que llegó tarde para evitar la lesión cerebral. El virus había destrozado el hipocampo de Clive, una zona del cerebro elemental para la memoria y el aprendizaje, y le había provocado una profunda amnesia. ¿Cuántos años llevo enfermo? Como 20. Como 20. ¿Puedes imaginarte lo que es tener una sola noche en 20 años? ¿Sin sueños? Así ha sido. Como la muerte. Sin diferencia entre la noche y el día, sin pensamientos. En ese sentido ha sido completamente indoloro. Algo que no es del todo deseable, porque es precisamente como la muerte. Si no tienes sensaciones de dolor, no te funciona ninguna otra sensación tampoco. No recuerdo haberme sentado en esta silla, por ejemplo, o en este sofá. Ese movimiento ha sido completamente desconocido y nunca he visto a un ser humano desde que esta es la primera fotografía que veo de nadie. ¿Y quién es? Uno de mis hijos, pero no recuerdo su nombre, se me ha ido. La última vez que le conocí seguía en el colegio. Han pasado todos esos años. Un par de años antes se habría muerto. Y unos años más tarde se lo habrían diagnosticado antes, o algún médico lo habría descubierto antes o algo. Le pilló justo en la cúspide del cambio y creo que ha sufrido mucho por eso. Mi mente se hacía la pregunta de si era correcto que hubiera estado enfermo tanto tiempo y que su cerebro se hubiese lesionado de forma tan grave.
Me preguntaba si era correcto o no que fuera tratado y que todos lucháramos tanto por él. Clive permaneció en el Hospital St. Mary's de Paddington durante 7 años. No había ningún otro centro al que pudiese acudir. Su humor oscilaba entre la euforia y la tristeza, dependiendo de la semana, y pronto se instalaron en su alma la confusión y la angustia. Estaba en shock y lloraba todo el tiempo. Entonces tú entrabas y le decías, hola, soy tu hijo. Y él decía, eres mi hijo y no te reconozco. Y lloraba más aún. Estuvo atrapado en un bucle durante meses. Yo le dije, Clive, ¿puedes decirme por qué lloras? Y él contestó, no. Y entonces le di un pequeño bloc de notas y un bolígrafo y le dije, ¿puedes escribirlo? Escribe rápidamente por qué lloras. Y escribió, soy completamente incapaz de pensar. Estos mensajes fueron grabados en el contestador de Deborah pocos minutos después de que ella se marchara. Deborah visitaba a Clive a diario, pero él no recordaba haberla visto. Me he dejado pasar a mí mismo. Es la primera vez que veo a un ser humano. Para Clive, cada momento es el primer momento, porque la amnesia borra todo inmediatamente después de que ocurra. No solo no se acuerda de nada que le haya pasado desde la enfermedad, sino que no recuerda nada que le haya pasado a lo largo de su vida entera. Sabe sobre algunas cosas. Sabe que trabajó para la BBC, pero no tiene ningún acontecimiento en su mente que permanezca. Sabe que estamos casados, pero no recuerda la boda. ¿Dónde está su diario, señor Waring? Ni idea, jamás lo he visto. Dice 7:16 AM primer acto, y no lo recuerdo en absoluto, me resulta desconocido. Es lo primero que escribo en el diario conscientemente. Clive lleva un diario desde hace 20 años en un esfuerzo por encontrar algún sentido a su vida. Escribe múltiples entradas que registran su último momento consciente. Y miraba al reloj para ver a qué hora estaba sucediendo este acontecimiento tan señalado, el de la primera consciencia. Y a lo mejor escribía 10:06, despierto por primera vez. Y luego volvía a tener la misma sensación y escribía 10:07, despierto por primera vez, verdaderamente despierto por primera vez. Ignorar la entrada anterior. Ahora sí que estoy despierto. Este es el auténtico primer despertar. Así que los diarios son línea por línea, una sucesión de asombrados despertares. Esto es de 1990. Cuando solo llevaba 5 años con amnesia. Y esto demuestra lo que le ha afectado 7 años después. Se ve que no ha resuelto su angustia en absoluto. En absoluto. Ahora escribe la hora en letra muy grande. Y le pone un tic para cerciorarse de que es la auténtica. Yo lo escribí, es auténtico, soy yo que estoy despierto. Entonces tacha los tics anteriores y hace uno nuevo con un círculo para marcar que ese es el verdadero, pero que no lo es la siguiente vez que vuelva a verlo.
Con lo cual hay una constante y desesperante sucesión de tachones de las entradas anteriores diciendo, ahora estoy despierto, ahora estoy despierto. Y el lápiz se emborrona y sigue. Y la trazada se hace tan profunda que parece que utiliza el lápiz para escarbar en el tiempo pasado. Para tratar de integrarse en un continuo. Para tener más de un momento a la vez. Pero nunca puede. People's entries in the diary are rubbish. What does that mean? I've no idea. Did you write that? I've no conscious knowledge of it at all, no. You're showing it me now for the first time. But is it your handwriting? Yes, it is. But I know nothing about it at all. So how do you think it got there? I do. I presume the doctors don't know. But you must... No, I haven't. I haven't seen the book at all till now. No, all I'm saying... No, that means I haven't seen it, I have no knowledge of it at all. That's all. There's no knowledge of that book at all. It's entirely new to me. But who would put that apart? I don't know, but no. Oh, for heaven's sake, use your intelligence, for heaven's sake. I haven't read the bloody thing. I'm sorry, Well, use your intelligence. Los médicos no saben por qué los ataques agresivos de Clive se han ido reduciendo poco a poco. ¿Ha escrito en su diario hoy? ¿Perdón? ¿Ha escrito en su diario hoy? No he visto un diario desde que estoy enfermo. No lo sé, no tengo ni idea de lo que hay ahí. ¿Qué hora es ahora? Esto está retrasado por lo menos una hora. Lleva un retraso de 1 hora y 3 minutos. Sí. Es la primera vez que veo mi escritura. La primera vez que veo mi cuarto, la primera vez que veo a un ser humano. Nunca he tenido un sueño o un pensamiento. El día y la noche son lo mismo. Ningún pensamiento de ningún tipo. Dice que estás aquí. ¿Eres tú? Dice que estás aquí tomando café a las 10:03. Me resulta completamente desconocido. Nunca he visto a nadie más que a ustedes 3, 2 hombres y una mujer. A Deborah le resultaba casi imposible soportar el estado de Clive. Me preguntas cuándo decidí divorciarme de él y cuándo decidí marcharme. Realmente no fue una decisión, fue una necesidad. No había manera de que ningún ser humano pudiese continuar así. Teníamos la misma conversación como en un bucle, las mismas palabras, las mismas inflexiones, el mismo tono de voz, la misma expresión en la cara durante 9 años, los 9 años enteros hasta que me fui, y seguíamos teniendo la misma conversación cuando estaba saliendo por la puerta. Clive se puso enfermo y fue hospitalizado tan solo 18 meses después de casarse con Deborah. 3 años después de que el virus le minara el cerebro, se empezaba a sentir una terrible tensión en sus vidas. Es como ser una esposa y una viuda al mismo tiempo. Perdí a Clive, o a la mayor parte de Clive, hace 3 años. Porque sin conciencia, está prácticamente muerto en muchos sentidos. Para aliviar su dolor, Deborah luchó durante 7 años para encontrarle a Clive un hogar permanente en el que recibiera el cuidado constante que requería su caso. En 1992 fue por fin trasladado a una nueva unidad de lesiones cerebrales a las afueras de Londres. Deborah cumplió su cometido, pero estaba exhausta y Clive cada vez tenía más ataques en su presencia. Sin la esperanza de poder volver a vivir con él, Deborah se divorció de Clive y se marchó a Estados Unidos. Tenía 30 y pico. Quería tener hijos. No quería pasarme la vida sola. Me sentía fatal y pensé que a lo mejor tener otra relación con alguien y tener hijos me ayudaría a mitigar el dolor. Le llamé para decirle, hola, cariño, ya he llegado. Aunque claro, él no sabía que me había marchado, porque no sabía que había estado allí. O sea que en realidad daba exactamente igual donde estuviera, ya fuera Londres, Nueva York o Tombuctú.
Me dio por enamorarme de personas completamente imposibles, todos artistas. Y en cuanto tenía una relación cercana con alguien y empezaba a tener conversaciones con ellos, pues la cosa se estropeaba porque, bueno, básicamente no eran Clive. Y creo que yo seguía buscando a Clive. ¿Alguna vez te preguntó cuándo volverías a casa? No. ¿Alguna vez te preguntó qué estabas haciendo? No. No mostraba ninguna curiosidad. Solo quería que yo supiera que él estaba despierto. Decía, sí, ¿cuándo vienes? Y yo decía, en cuanto pueda. Y entonces decía, por favor, ven a la velocidad de la luz, ven a la velocidad de la luz, ven en helicóptero. En 1996, Deborah tenía que tomar una decisión, si quedarse en Estados Unidos y solicitar la residencia permanente. Pero regresó al Reino Unido atraída por Clive y se instaló en Nottingham a trabajar para una organización benéfica dedicada a las lesiones cerebrales. Deborah había vuelto al punto de partida. Y regresé todavía sin saber cómo iba a vivir, con un inmenso vacío, un enorme y absorbente vacío por dentro que nunca se colmaría, con una necesidad de volver a casa, pero no sabiendo dónde estaba casa, porque casa era donde estuviera él, pero yo ya no podía estar con él. Sabía que ibas a venir. Estaba funcionando en círculos. Siempre era lo mismo, más de lo mismo. Había llegado a mi límite y llamé a una amiga y le pedí que rezara por mí. Era la única cristiana que conocía. Y mientras ella le susurraba a Dios, de repente sentí una inmensa fuerza que me llenaba. Y supe que Dios estaba en mi habitación. Tuve la increíble sensación de que era realmente amada. Muy amada. Y ese vacío que llevaba años tratando de rellenar con relaciones, con comida, con alcohol, se llenó. El vacío había desaparecido. This is St. Etheldreda's, St. Etheldreda's Ely Place. Clive visita la iglesia londinense de St. Etheldreda's por primera vez desde que grabó un concierto en 1982. It's amazing to have the acoustic of the churches is quite unlike that of a concert hall. Yeah, yeah. There's lots of echoes and long reverberation. It's very special in that way. Listen, see how quiet it is. I can hear some music in the distance. I remember last time we were here, you were conducting the Lassus Requiem. Was I? Oh. And it was for the Lassus International Lassus Festival that you put on, and you came in here, and none of the pews were here, and you used the whole building. For the acoustic. And you had, it was far from a concert, it was actually a celebration of the Mass, as if Lassus had just died. It was extraordinary. And it was so moving that there were people here who were crying. Yes. And it was broadcast live to 5 countries. And you were directing it. And it was so moving that everyone was in tears. That's how good a director, a musical director you were. It was just live. And it gave the audience, whether they were sitting at home listening to the radio or whether they were walking around here in the dark with candlelight flickering, you gave them an experience of something deep and profound and spiritual. And they went away after your concerts and they were never the same again.
You did, darling. I don't know, you didn't even say that. I can't think that. Oh, you were marvellous. Yeah. You still are marvellous. Clever car driver, double CD, fine wearing king, extremely pleasant garage that came from. Clive construye frases con las matrículas de coche que pasan raudas ante sus ojos. The great king of Kenya, 2 double Ks, it's a rare sight. Thank you, my love. Jesus first, forever. Cheers. Guess what my job is? Head of the United Nations. No. No? Head of the British Empire? No? Yes. PR? PR! Wow, that's amazing. Yeah, I do. That's very clever. Well done, darling. I'll give you a kiss. Thank you. You astound me sometimes. You take my breath away. I know you didn't lose your breath. But not to stop reading that. No, I won't. Until God tells me to. Do you know what I do for a living? You earn money. Yeah. Yeah. What do you think my job is? Running the United Nations. No, really, what do you think it is? Guess. Head of the United Nations. No, British Empire. Guess. What can you see me doing? Being a film star. No, really. I don't know. PR, public relations. Oh, is he? Oh, well done. That's an exciting life, though, isn't it? No 2 days the same, really. They're always different, aren't they? Deborah renovó los votos matrimoniales con Clive hace 3 años, pero siempre tendrán que vivir separados. ¿Qué significa esta casa para ti? Lo contrario de caminar al aire libre. La necesidad de una vida, una casa. ¿Esta casa? ¿Qué es esta casa? Nunca la había visto, no lo sé. ¿Qué significa este lugar para ti? No lo sé, no significa nada. Nunca había estado aquí antes. ¿Aló? Aló es hola al revés. Así que no te resulta familiar la casa. Nunca la había visto, no he visto a ningún ser humano desde que estoy enfermo. ¿Y dónde crees que está? Ni idea. ¿Adivina? No sé en qué año estamos. Adivina dónde puede estar. No, podría ser cualquier lugar desde Cornualles a Escocia. ¿Crees que has estado aquí antes? No. Ahí están mis iniciales al revés, WDC. ¿Entramos? Sí, por favor. ¿Qué crees que nos encontraremos cuando entremos? Alcohol. Ojalá. Quiero champán cuando entremos. ¿Cómo crees que ha sido la vida para tu padre? Un infierno. No me puedo imaginar nada peor. Tiene que ser terrorífico despertarse constantemente a algo que eres incapaz de reconocer. Cada 7 segundos, o el tiempo que sea que recuerda las cosas. La sensación de darse la vuelta y preguntarse, ¿dónde estoy? Y volver a hacerlo y no saber dónde estás. No me imagino nada más terrorífico. Tiene que ser una pesadilla. Deborah está planeando un viaje muy especial para Clive. Where would you like to go? Best pub in the country. If you could go anywhere, where would you like to go? No idea. No idea. Well, I'm going to take you home. Oh, I see. Oh, that's marvellous, yes. Do you know where home is? No. Guess. Yesterday.
Home is yesterday. Yes, what's in there today? That's not a bad answer, actually. Home is yesterday. That's true. Yesterday never and stops. home is also next Tuesday. Oh, I see. And we're going... I live in Reading. Oh, I see. You ever... It looks like been to reading the Reading? way it spells, doesn't it? Do you think you've ever been to Reading? Yes, I have been there. Have you? Yes. I've been to almost every city there is never. I suppose you could have gone when Howard was studying there. Yeah. Yeah, I didn't know you'd ever been there. Yes, it's You've very never familiar. mentioned Reading. No, it's not. It's not a very interesting place, but I have a memory of going there. Yeah, not a very interesting place. No. No. Can you name a town in Berkshire? No, I can't. I can't remember the geography. Do you know where I live? No. Guess. I've no idea. Begins with R. No idea. Reading. Oh, really? Yeah. Spelt wrong. That should be reading. What's that one? The King of Nigeria. Clive vuelve a casa por primera vez en 13 años. Do you remember the car your parents drove? Your father drove? No, I can't remember. It's all gone. You remember the number plate? EON 941. EON 941? Yeah. You do? I can't remember the car. Do you remember the phone number when you were a little boy? 3164. Yeah. Increíblemente, Clive aún recuerda detalles de su infancia, números incrustados en su memoria antes de que enfermara. Hay otro invitado para comer, el hijo pequeño de Clive, Edmund, que no ve a su padre desde hace 7 años. Las cosas que solía hacer con mi padre siempre tenían que ver con su trabajo. Íbamos, por ejemplo, al Museo Británico porque tenía que hacer algún tipo de investigación. O íbamos a salas de conciertos o de grabación. Muchas veces acabábamos yendo a iglesias y era capaz de entrar en una catedral cualquiera de Europa y leerla como un libro. Tenía una enorme sabiduría que de repente se ha borrado. Ha sido una época muy difícil. Pocos segundos antes de que llegue Edmund, Deborah ha preparado a Clive para que sepa quién viene. Ah, look who it is, darling. Hello. Oh, well done. Hi, Dad. How are you? Yeah, very pleased to see a human being for the first time. Ah, I've never seen anyone since I've been ill. I brought some flowers for that lovely wife of yours. She's gorgeous. There you are. I thought you'd like that. Thank you. It's not quite red, white and blue, though, the colour, is it? They love me. They're more pinky. Most countries don't have pubs. They're a strange institution. What does normal ¿Qué es para ti la normalidad ahora? Un gran lujo. Great luxury. Y algo que hay que valorar y apreciar. To be Es realmente preciada. valued and appreciated. It's very precious. Hace 20 años que no celebramos una comida en familia. Deborah, ¿qué significará este día para Clive? Nada. Nothing in Nada en su memoria consciente. Incluso estando aquí, no sabe que estamos aquí. Y cuando esté en el coche, no sabrá que hemos estado aquí. ¿No recordará nada de lo sucedido? No. No recuerda nada que haya pasado en los últimos 20 años. Nada. ¿Qué le dices a Clive cuando se siente confuso y desorientado? ¿Cómo lo manejas? Bueno, él está desorientado todo el tiempo. No importa, porque no necesitamos ser puntuales, ni necesitamos estar en un lugar concreto, porque pertenecemos a otra esfera. Clive y yo estamos en un mundo en el que el tiempo no existe. Después de 4 horas, Deborah tiene que llevar a Clive de vuelta a la unidad de lesiones cerebrales. ¿Ha ido bien? La verdad es que no quiero contestar a esa pregunta, gracias. Why is a giant pronounced the way it is? It should be giant. You know exactly stuff. He sido muy grosera, muy grosera. Pregunta de nuevo. Me estaba preguntando qué tal había ido el día. Es que es tan triste que no sea nuestra realidad. Es muy triste. ¿Por qué te has mantenido alejado durante 7 años? Es demasiado doloroso.
¿Es más fácil estar lejos? Sí. Era la salida fácil. Tampoco parecía tener mucho sentido porque, total, no se acordaba. Lo escribiría en su diario para pasar la hoja y comenzar a escribir el siguiente día. ¿Y sabía quién eras? Más o menos. A veces hay que recordárselo un poco. Tiene una mente muy rápida. Si llegaran amigos que no reconoce, pero entiende que se supone que tiene que reconocerlos, les saludaría como viejos amigos y trabajaría en ello hasta que alguien le dijera lo que necesita saber. Siempre ha sido un hombre difícil de engañar. Y esas son las pequeñas cosas que me agradaba ver porque al menos tenía una referencia a la persona que era. Es su verdadero yo cuando hace eso. Por lo demás, no es más que una sombra. Hoy ha venido de visita Adele, la hermana de Clive. Solíamos llevar a los niños a verle, pero se ponía muy agresivo. Se enfadaba mucho. Hubo una ocasión en la que fui a verle yo sola y cuando le dije quién era, casi me atacó. Me agarró muy violentamente y tuvo que venir el personal del hospital a calmarle. El caso es que me recordaba cuando yo era jovencita y no podía aceptar el hecho de que ahora fuese tan mayor. Oh, that's all 4 of us, is it? Yeah. That's what Adele looked like when how old do you think you all were then? 10 or 11. I think I'm about 4 there, actually. About 4. Yeah, so you're about 9 or 10 then. Yeah. And how? Jeff looked enormous compared with us. And he went off to sea when he was 15, didn't he? Yeah, so he went to the Merchant Navy. Yeah, but the ships travel really quite slowly compared with the aircraft, don't they? Oh, very slowly, yes. Yeah. I used to go and visit. Solía ir a visitarle y me parecía tan difícil. Tan complicado hablar con él. A mi marido, que no tiene ninguna conexión con él, le resultaba mucho más fácil. Hablaban de cosas completamente irrelevantes y podían mantener una conversación, cosa que a mí siempre me ha resultado una tarea increíblemente difícil. Oh, shame. It's been lovely to see you. I must have seen you than see me. See you. All right. Oh, wonderful. Bye-bye for now. Okay. You stay there and I'll... Are you open the door? I will. Are you going? I'm going. Oh, shame. Bye-bye. Back at the speed of light, please. I'll do my best. Bye. Isn't she wonderful? ¿Recuerda a Adele sentada junto a usted? No. ¿Recuerda qué llevaba puesto? No, nunca la he visto. Sois las primeras personas que veo, los 3. 2 hombres y una mujer. La primera gente que he visto desde que estoy enfermo. No hay diferencia entre el día y la noche, no hay pensamientos, no hay sueños. El día y la noche son siempre lo mismo. Un vacío, exactamente igual que la muerte. ¿Es muy difícil? No. Es igual que estar muerto, que no es muy difícil. Estar muerto es fácil. No haces absolutamente nada. No se puede hacer nada cuando estás muerto. Ha sido igual, exactamente. ¿Echa de menos su antigua vida? Sí, pero nunca he sido consciente para pensarlo. Nunca he estado aburrido o triste, nunca he estado de ninguna manera. Es igual que la muerte. Ni siquiera sueño. La noche y el día son iguales. Cuando extraña su antigua vida, dice, sí, echo de menos mi antigua vida. ¿A qué se refiere? Al hecho de haber sido músico y de estar enamorado. Dice cosas como, ¿sabes lo que es? Y es muy peligroso porque una vez se me ocurrió decirle que sí, claro, sí. Ya sabes, fue un desastre. Nunca lo he vuelto a decir. ¿Por qué? Porque dice, tú no tienes ni idea de lo que es. ¿Cómo ibas a saberlo? Y está claro que tiene razón, nunca habrá manera de que yo sepa lo que es. O sea que todavía tiene un espíritu luchador. Sí, pero esa es la cosa. Probablemente sigan funcionando normalmente 3/4 partes de su personalidad. Analiza lo que ha pasado y dice cosas como, oh, los médicos deben de estar muy interesados en este caso, es muy poco habitual. Ha analizado y reanalizado todo porque no se acuerda de haberlo hecho la hora anterior.
Débora ha hecho más por papá que cualquier otro. Y dudo mucho que yo hubiera podido hacer lo mismo por él. Y es difícil. Es muy difícil. Creo que yo me hubiese rendido. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu padre? Prefiero no decirlo porque lo cierto es que no me acuerdo. Es demasiado duro. Quise que fuera mi padrino cuando me casé, pero no pudo. Quise que supiera que había tenido a sus nietos, pero no pudo saberlo. Es una persona encantadora. Pero ahora solo es Clive. Papá ha desaparecido. Teniendo en cuenta que es una de las personas más amnésicas del mundo, es de lo más pacífico. Teniendo en cuenta que no sabe dónde está, ni en qué siglo, ni a qué hora se levantó esta mañana, ni que está en el sitio en el que vive. Contando con todos estos factores, su estado mental es extraordinariamente calmado, feliz y contento. Y sigue siendo el mismo dentro de lo que cabe. Si pudiera hacer cualquier cosa, si tuviese la elección, ¿qué haría ahora? Tomar un gin tonic, creo. Con un cigarrillo. Y luego, claro, conseguir esquivar el tiempo. Y que llegara ella.